Muy buenas noches con todos los asistentes del día de hoy. Como saben, hoy inician las clases de JRD. La ponente de hoy día y la que se encargará de llevar a cabo la clase es la doctora Jessie Tuesta, abogada, árbitro y coordinadora de la Junta de Resolución de Disputas de San Martín, Colegio de Ingenieros de Piura. Ella fue coordinadora de JRD también, de la Cámara de Comercio de San Martín. eh, es parte de la nómina de árbitros de SECOND, de Lidera, también de Chota, y actualmente conforma y es parte de la Corte Superior en Tumbes y también en Chachapoyas. Doy el paso, doctora. Buenas noches. Primeramente agradecer a cada uno de ustedes, creo que por el tiempo, aunque estemos ahorita presentes, de repente estamos justo para formar una junta de resoluciones. Creo que estamos tres o cuatro. Sé que hay más inscritos y las mismas que van a ser grabadas y se les va a emitir y se les va a enviar. Les comento, realmente este es el último prácticamente curso que se sigue. ¿Y por qué se ha enfocado a querer hacer estos cursos? Porque nosotros necesitamos implementar nóminas de centros que se están formando, pero como obligatoriamente la ley nos dice de que deben tener los cursos de especialización. Y en lo que es junta de resoluciones, la especialización que se que quiere, especialmente en que nuestras nóminas estén en la actualización del centro, es lo que es el derecho administrativo, contrataciones, arbitraje y el curso de la Junta de Resoluciones actualizada. Pues bien, este inicio es como un abecedario o como la tabla de multiplicación que se quiera, especialmente para la Junta de Resolución. Yo quisiera ya, antes de empezar las exposiciones, poder también comunicarles de que ya deberían estar presentando y hacer ya su currículum ustedes. Hay una de las ventajas que se está formando en este grupo es que se va a tener la posibilidad de ingresarles a ustedes a la lista de nómina. Y justamente yo ahí estoy también en la Corte Suprema arbitral y con ello estamos implementando otros centros. Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? De que pueden haber aprobado o que aprueba o que las entrevistas que se les puedan presentar pueden ustedes estar a la altura de las expectativas que se quiere para que tengamos los especialistas en lo que son juntas de resoluciones. Pues bien, Diego, por favor, quiero que me ayudes en la proyección. Vamos a dar inicio, especialmente en una temática que en los puntos ya se habían señalado. Quiero con ello también compartir, a medida como vamos avanzando, quiero compartir algunas situaciones reales en que lo vivimos y especialmente cuando estamos dentro de la Junta de Resoluciones. La Junta de Resoluciones necesitamos saber de cómo se ha formado, de cómo ha existido en el mundo. Ustedes saben que la Junta de Resoluciones más ha aparecido, de repente nos preguntaríamos, ¿por qué Dispute Board? Normalmente esto significa paneles técnicos de los expertos. Y estos paneles técnicos de los expertos son personas que están dotados de conocimiento con el fin que los problemas que puede haber en los procesos de construcciones, en el proceso de obras o de contrataciones, puedan ser absueltas, solucionadas y es más, evitar realmente como un acto preventivo cualquiera de los otros problemas que se vienen. ¿Puedes pasar Diego, por favor? Entendemos cuál es el concepto. Si nosotros vamos a conceptualización de lo que es JR a nivel de doctrina, primero tenemos que saber y aterrizarlo en cómo y por qué. Si bien textualmente nosotros podemos ver que es un órgano permanente en que típicamente se establece en la firma o al inicio de la ejecución de un contrato mediano, pero en el mundo efectivamente se daba por una necesidad de solicitar una opinión de estas especializaciones. Data en el año antiguo, del año 1975, había un proyecto que se inició pues en Estados Unidos, en el Colorado, sobre el turno del Eisenhower, en la cual solicitaban sobre algunos problemas que ya daba. En el año 1981, en los contratos ya oficiales de todas las contrataciones internacionales y bancarias, empezaron ya a poder transmitir de que en las cláusulas de contratos, como en el FIDI, que era uno de los primeros, empezaban que en las cláusulas se tenía que poner y agregar lo que puede hacer la solución de controversias a través de las dispute board. Eso hace de que sea muy importante hacer esa remembrancia. Pásalo, por favor, Diego.
Eso hace de que se conceptualice y se reconozca de una forma conjunta, ¿no? De la manera igual, que es el mecanismo de solución de controversia en la cual ya nace un acuerdo en materia especialmente de construcción y entre las partes. Y la Junta de Resoluciones, pues, acompañará a las partes desde el inicio de la ejecución contractual hasta que se recepcione la misma, previniendo la resolución de la controversia. ¿Qué tan ¿Qué tan complicado es de poder iniciar ahora y el poder terminarlo? Yo he estado en centros y se ha formado el día que nosotros formamos la Junta de Resoluciones de la Cámara de Comercio de San Martín. Nuestros primeros grupos que ingresaron en la Junta de Resoluciones eran obras en las cuales ya estaban iniciados hace 6 meses, 7 meses, y cuando eran obras de 12 meses. Entonces eso nos hace ver de que a lo menos en San Martín, en la Junta de Resoluciones todavía estábamos iniciando paralelo a las obras y a la obligación que nos exigía la misma ley. Y eso hacía de que nosotros en las capacitaciones, especialmente a los ingenieros, teníamos que capacitar de manera obligatoria y constante. Porque si bien es cierto, la ley de contrataciones son las leyes que en las cuales modifican constantemente, pero da la necesidad que debemos estar en este consultivo, crear el grupo consultivo con el fin de que nosotros podamos tocar temas que en el proceso se van a ir viendo. Páselo, por favor, Diego. Al prevenir nosotros esta solución de controversias, Diego, por favor, o me das para poder yo, si me ayudas o para compartir, puedo yo, perdóname, por favor, ¿puedo pasarlo? Dígame, doctora. Ya. Yo pensaba, no, sino para poder compartirlo, habilitó la función compartir. A ver, si es que puedo. ¿Desea compartir usted? A ver, por favor, Diego. Ya, ok. Ya, sí puede. A ver. A ver, ¿me avisas, por favor, si Sí, está sí, sí, sí compartido? se ve, doctora, sí se ve. Normal, no hay problema. Perfecto. Ujú. Ya está bien. Ok. Antes de poder empezar, Ciento nos preguntaba, doctora, dice, la Junta de Resoluciones es como un mini arbitraje y muchos dicen, suele haber muchas cosas o aspectos que de repente casi son parecidas, pero en sí no, tienen cada uno su mismo reglamento, su misma forma y funcionamiento. Este Dispute Board no es un mini arbitraje, no es realmente a que se va a formalizar con el mismo proceso que se hace en el arbitraje, ojo. Tampoco no son representantes de las partes para resolver diferentes o todos los problemas que puedan existir en el proceso de obra. Tampoco no son conciliadores porque hay muchos problemas que no solamente es de construcción, sino problemas laborales, problemas de N diferentes cosas que tampoco no son para poder realizarlo. No son tampoco auditores de las obras, puesto que las audiciones de las obras tienen sus mismas funciones y las responsables quienes puedan velar eso. Tampoco son peritos, porque los peritos tampoco no tienen las circunstancias en las cuales tienen la misma función de lo que es la JRD. En nuestro país hay muchas formalidades que se han podido hacer por nuestra misma peruanalizaciones. Es decir, que si bien es cierto, la Dispute Board era como un mecanismo preventivo y que tenía sus singulares características, pero estas características eran porque tenían que existir los centros de organizadores, viendo la necesidad y la urgencia en el Perú de las obras, se tenían que haber, dentro de la revisión de la solución de controversias, era un obligatorio que los contratos tenían que tener estas cláusulas. Y es ahí donde que empezaba, yo me acuerdo que nosotros empezamos cuando éramos el sexto centro en el Perú, el sexto centro en el Perú de la Junta de Resoluciones de Disputa. Pero sin embargo, todavía aún casi las obras han tenido mucho FIDIC y otros contratos en los cuales se solucionaban diferentes controversias y las vías judiciales. Pero eso hacía que cada centro tenían que administrar la Junta de Resoluciones, que no es nada tampoco difícil, pero también tiene su complejidad en el archivamiento de toda la documentación de los expedientes de obras públicas, que por ley también necesita el centro tener o saber. Y es más, cuando ya se designan los adjudicadores, porque nosotros necesitamos los adjudicadores que pertenecen a un centro, decimos que son especialistas en diferentes temas y eso es bueno conocer en sus currículos, porque nosotros podemos tener diferente tipo de obras,
pero cada uno tiene su especialidad. Un ingeniero que es, o un arquitecto que es con especializaciones, digamos, en carreteras, pueden ser los otros en las otras especialidades. Nosotros no podemos decir, a no ser que nos pueda certificar dentro de su currículo que tiene una certificación de poder hacer las diferentes circunstancias que se puedan presentar. Lo mismo estos adjudicadores a las cuales presentan las nóminas, dicen, ¿cómo ingreso yo a las nóminas? Frente a eso también hay una especie de vacío y no regularizado, pero en esta modificación que se está realizando con aplicación de marzo, eso sí, de febrero, eso sí va a estar de alguna otra manera verificando los currículos que tengamos nosotros en los adjudicadores. Pero ¿cómo podemos ser adjudicadores si es que no tenemos ni la experiencia o podemos estar en diferentes listas, ni siquiera nos llaman? Eso va a depender mucho de los administradores, especialmente de estos centros, por los currículos que ustedes tienen. Nosotros tenemos muy buenos adjudicadores, especialmente yo admiro mucho, por ejemplo, la lista del Colegio de Ingenieros de Piura. Yo estoy como coordinadora y he podido ver la implementación y en lo que es la nómina de adjudicadores, como también el manejo de su administración en lo que es Junta de Resoluciones. Y ellos tienen a la fecha en JRD, están con 16 JRDs. Y es muy bueno porque de repente todavía aún no son muchos, pero a lo menos existen especialistas en las cuales se pueden, pueden ser en dos o tres o cuatro centros como adjudicadores o como árbitros. No hay limitaciones que si no es cuanto más experiencia en lo que pueda hacer como adjudicador o como árbitro, bienvenido sea en la referencia que usted puede tener y la preparación que puede tener. ¿Existe la tabla de honorarios establecida por el centro? Sí. ¿Y a qué se debe? Porque usted va a verificar en el mercado, especialmente de lo que es tanto el arbitraje como lo que es la Junta de Resoluciones, son diferentes. La ley establece un monto definitivo. Si ustedes ingresan directamente a verificar cuál es el costo que realiza la OCE, especialmente ya sea en arbitraje o en lo que pueda ser, van a verificar que ellos tienen un límite, incluso en la cual va, pero va a depender del porcentaje porque esto lo maneja cada centro de adjudicadores o de árbitros. La Junta de Resolución en nuestro país, pues a partir de esta peruanalización en la cual ha tenido que hacerse centros, adjudicadores, tablas, honorarios por sí o por decisión de lo que puede hacer el centro, se han generado tendencias estándares y que para organizar y administrar la Junta de Resoluciones ante la existencia de falencias en relación entre los intervenientes, centro de partes adjudicadores. También tenemos ahí un detalle o un problema que a veces dentro de un centro estamos, ¿no? Si bien es cierto, el grupo el de los especialistas, que son los adjudicadores, necesitan tener el apoyo del centro en sus diligencias. ¿Y por qué? Porque hay diferentes circunstancias cuando, por ejemplo, la presentación del primer día de su visita. Y necesitamos, sí, implementar, coordinar, realizar, hacer, porque muchas veces a veces dentro de la formación que se ha hecho de la Junta de Resoluciones hayan sido adjudicadores residuales. Y el adjudicador residual, pues, lo elige el centro a través de sus especializaciones en la cual está. Y eso hace que de repente no esté tan conectado desde el principio, que va a tener que suplirlo o que va a tener que estar compenetrados en las primeras actividades que se van a realizar, ¿no? Las ventajas de la JRD en el Perú, pues, permiten resolver esas controversias con celeridad durante la ejecución, pero eso también depende de que si realmente ya se ha cancelado los gastos que se van a realizar por el adjudicador, puesto que el adjudicador dentro de sus gastos hay algunas JRDs que incluye todo lo que puede hacer sus viáticos y hay algunos que son anexos a lo que puede ser sus compromisos de pagos que ellos reciben. De hecho, al hacer esto de la Junta de Resoluciones y las ventajas es reducir pues la cantidad de controversias que se remiten al arbitraje. Eso es lo ideal. Buscamos que no hay, pero lamentablemente todavía en algunos lugares, todavía por más que tiene la implementación de la Junta de Resoluciones, existen procesos arbitrales. Entonces la pregunta va, ¿por qué se ha formado una JRD si no se ha podido prever en las circunstancias? Porque muchas veces revisar los expedientes que aún tenemos esas falencias en las cuales no se están haciendo de repente al acorde, porque estamos corriendo contra el tiempo, estamos corriendo con las situaciones y estamos corriendo realmente con situaciones que se quieren priorizar, especialmente en un proceso de obra.
Decimos que es priorizar, ¿no? Priorizar las ejecuciones de obras, pero para que pueda iniciar y terminar tal como está planteado, más no en diferentes circunstancias que pueden ser por factores ya de clima o por factores en el proceso que se va a poder determinar si correspondía o no la ampliación de los plazos, etcétera, etcétera. Se puede ver también el costo de resolver de la controversia. En el Perú es cómodo, aunque en los centros va a haber la diferencia. Por ejemplo, la UPC está en dólares, hay muchos centros que lo canalizan a través de los dólares de la moneda y nosotros pues en soles. Y hay muchos centros que son súper cómodos, accesibles a los bolsillos, pero también depende de la aceptación del adjudicador sobre la tarifa en la cual está impuesta por el centro. Las actuaciones de la JRD se adecúan a las necesidades técnicas de cada obra y también se promueve a los adjudicadores que sean imparciales. Eh, ha habido las posibilidades que de repente te pueden decir las partes, los consorcios o la institución, dice, yo quisiera tener al mejor adjudicador. No es que estemos recomendando, tampoco no es que vamos a decir que sea tal como el consorcio o la institución desea que sea su opinión al respecto, no. Por eso es que el adjudicador tiene que ser muy conocedor de su expediente, de su obra, del proceso, para que pueda ser determinantemente imparcial sobre el proceso y sobre las opiniones y sobre las audiencias y sobre el proceso que va. Es recomendable de que siempre es válido las circunstancias. Yo siempre, cuando me preguntan, Piura, por ejemplo, es uno de los centros en los cuales más tienen más ingenieros que abogados, especialmente en lo que es JRDs. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, nosotros más somos de forma, pero dentro del proceso ustedes van a darse cuenta cuando ya son adjudicadores o algunos que de repente ya son adjudicadores, que siempre va a ser necesario que tengamos un abogado o en todo caso que el mismo centro tenga el consejo consultivo, especialmente para la JRD, donde que puede haber respaldos, especialmente en el fondo, porque en el fondo es el que tengamos siempre algunos problemas que se han podido consultar o verte, incluso las consultas que realizamos directamente con la OCE. En el marco normativo, nosotros ahora estamos tomando todavía la ley 30.225 porque todavía, si bien es cierto, la otra ha sido aprobada, más no reglamentada y el reglamento va a estar dentro de febrero, hay muchos cambios sí que se va a tener que exigir y aplicarlo en el momento que corresponde. Pero si nosotros nos vamos a analizar la ley, la 325, pues efectivamente en el artículo 45, que es a dedillo que uno se tiene que conocer porque es referente a ello, sus actuaciones y el proceso que ustedes como adjudicadores lo deben tener en proceso o en agenda. El medio de solución de controversia, de ejecución contractual, las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputa de Contrataciones de Obras de acuerdo o las condiciones previstas en el reglamento. Y el reglamento establece la forma de cómo se va a realizar. ¿Y cuál es la finalidad de la Junta de Resolución de Disputa? Pues esta finalidad está en que promueva a que las partes logran prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surgen desde el inicio del plazo de ejecución de las obras hasta la recepción total de la misma. Hay recepciones parciales. Mire, en esta ley no le habla a las recepciones parciales, pero en las otras sí existen las recepciones parciales, incluso por fuerza y por medidas. Se han dado ya, se están dando por las etapas y por las partes, que va a ser muy interesante con el fin de que si una etapa ha terminado y de repente ya haya recorrido en lo que es arbitraje, van a poder recurrir a lo que es arbitraje para solucionarlo y para continuar. ¿Cuál es la finalidad de una junta de resoluciones? Pues en nuestra misma ley nos establece la finalidad, ¿no? Y antes del surgimiento de este conflicto, en esta etapa la Junta de Resoluciones solo tendrá realmente, ok, la Junta de Resoluciones solo tendrá esta función preventiva, pues la misma, al acompañar a las partes desde el inicio de esta ejecución, como venimos repitiendo, será para evitar pues realmente que lleguen a conflictos, pero a veces sí hay conflictos dentro del proceso que empieza ya realmente a tener una función consultiva.
Y si esto se lo requieren las partes y a veces las partes no requieren solucionarlo, se va a acumular para que un proceso vaya a detenerse, posible detención en un proceso si es que se requiere una solución para que ingresen al arbitraje. Pero felizmente ahora tenemos ya un control social y ese control social hace que ya están dentro de un proceso de una obra, en una necesidad dentro de un lugar que sea al tanto de poder verificar en qué proceso está o cómo está esa obra. Y una vez realmente que se han generado diferentes conflictos en la etapa, si las partes tienen un conflicto peor presionados, ejercen una función resolutiva. Y es decir, que va a vertir ese conocimiento para resolver de la manera más eficiente la controversia. Ustedes como adjudicadores, solamente esas tres funciones en las cuales tienen que tener bien claro cuándo va a ser una función preventiva, cuándo la función consultiva y cuándo una función resolutiva. Pero en qué momento, en qué circunstancia. Ahora lo vamos a ver más adelante para detallado de qué va a ser estas circunstancias. Cuando a ustedes les pregunta cuál va a ser su función, cuál es su función, incluso a veces puedan estar dentro de un proceso informativo de prensa o de consejo o en todo caso reuniones. Solamente es la función de la Junta de Reuniones que ustedes van a tener sobre funciones preventivas, funciones consultivas y la función resolutiva. Por si acaso, las entrevistas que se hacen al adjudicador para que ingresen a una nómina, siempre les pregunta, ¿cuál es la finalidad de la Junta de Resoluciones si usted estaría como adjudicador? Y la respuesta es esa, que es por la función preventiva, la función consultiva y la función resolutiva, y cada uno dentro de un proceso y dentro de de lo que es su límite. ¿Cómo se pacta una junta de resoluciones? Tenemos otra de las directoras muy importante que ustedes también tienen que tenerlo en agenda, porque de eso se va a señalar el proceso y el desarrollo de sus actividades. La Directiva 012 del 2019 de la OCE, que puede pactar de la siguiente manera, ¿no? Y esta directiva es interesantísimo porque detalla lo mismo que vamos quizás a tocar acá estos temas, van a poder ustedes tenerlo de acuerdo a cómo ustedes puedan iniciar en su proceso. Las partes pueden pactar en el contrato de obra o bien acordar incorporar a un contrato ya suscrito, ya que solución de controversia está a cargo de una junta de resoluciones. En aquellos contratos cuyos montos sean inferiores o iguales a 20 millones, siendo esto incorporación obligatoria en los contratos cuyos montos sean superiores de conformidad a lo establecido en el numeral 20 en el numeral 244. Sobre estas modificaciones, ahora hay modificaciones con la ley de las contrataciones que se está dando desde los 5 millones de soles, más aún cuando tienen un proceso de diseños, pero también la obligación está dentro de los 20 y también es verificable de los 40 que se tenga que tener formado ya no solamente como un adjudicador, sino con un tribunal de adjudicadores que corresponde a tres. También lo vamos a ver más adelante. ¿Quién administra la Junta de Resoluciones? La Junta de Resoluciones son administradas por el centro, que presta los servicios de organización y administración de la misma. Dice administración, por lo tanto, todos sus informes, todas las evidencias que usted tiene que dejarlo en el centro que ha sido convocado. Sus informes, sus visitas, su calendario. Es más, dentro de un proceso, cuando a usted le hacen llegar ya la documentación para que pueda aceptar, incluso le van a pedir toda la documentación, su currículo actualizado, sus declaraciones juradas. Y aparte de ello, también debe, si ustedes inician las actas en las cuales suscriben toda la documentación necesaria que el centro les va a entregar y al mismo tiempo lo que usted va a generar en sus procesos de visitas, porque es necesario de poder verificar las actividades para por un soporte, por un apoyo que ustedes puedan necesitar. Ha pasado una situación de queja en que el adjudicador se fue a una obra por acá por la selva, pero sin embargo en sus visitas no ha hecho o no ha realizado, por más que ha tenido consultas, sus informes. Entonces, estos informes hacen que una de las partes puede quejarlo, puede recusarlo. Y no es porque ya le han contratado, a usted le hayan dado, no puedan ellos tomar decisiones de poder recusarlo, sí lo pueden hacer. Y ese problema y esas circunstancias es muy delicado porque es como poner en tela de juicio la administración de la Junta de Resoluciones,
poner en juicio porque también es a través de procesos de código de éticas, los informes que se realizan directamente también el centro para los adjudicadores. Tanto es así igual para los árbitros que también pueden ser recusados. Los árbitros son recusados antes de la aceptación y acá en el punto de resoluciones son recusados dentro de un proceso que pueden recusarse. Entonces, son detalles que a veces ameritamos de poder saber. Especialmente el centro es el que va a poder estar en contacto con los adjudicadores y advertir las diferentes circunstancias que pueden pasar, ¿no? Al respecto, en el artículo 245 de la Ley de Contrataciones, pues dice las designaciones de miembro. Mire que cuando la Junta de Resolución de Disputa está integrada por un solo miembro, es un ingeniero y un arquitecto, obligatorio. Así es con conocimiento en la normativa nacional aplicable y el contrato, así como en contrataciones del Estado. En el caso integrado por tres miembros, el presidente cuenta con la misma calificación que se exige que el miembro único de la Junta de Resolución de disputa y los demás miembros sean expertos en la ejecución. Cuando son también de tres, se requiere que el presidente sea un ingeniero o un arquitecto. Entre los otros paralelos puede ser un abogado y puede ser otro ingeniero o como puede ser otro arquitecto. Puede ser de otra especialización. En esta parte no, porque lo que estamos pidiendo es justamente lo que es el arquitecto, los ingenieros y los abogados. En cuanto a lo que es arbitraje vuelta, sí, hay una especialización dependiendo de la materia en las cuales son especializados. ¿Cuántos miembros debe contar la Junta de Resoluciones en caso de falta de acuerdo? Este es interesante porque acá nos da la posibilidad al centro para poder verificar y para poder nombrar o para poder designar. La Junta de Resolución de Disputa puede estar integrado por uno o por tres miembros según acuerdan las partes. A falta de acuerdo en las partes o en el caso de duda, la Junta de Resolución de Disputa se integra por un miembro en el caso. ¿Y qué pasaría si no hay acuerdo de las partes? Ingresa un residual que es designado por el mismo centro, ¿no? Un miembro cuando un monto es respectivo contrato de obra tenga un valor superior a 5 millones, un menor a 40 millones o en tres miembros cuando es respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a ello por medidas de seguridad, por el equilibrio en las funciones que se requieren. ¿Cuáles son las funciones de una junta de resoluciones? En el artículo 246 del mismo reglamento nos señala que los miembros de la Junta de Resolución de Disputa cumplan diferentes funciones, las mismas que les venía diciendo en la anterior, en las cuales van a ser emitir decisiones vinculantes respecto a las controversias planteadas por las partes, absolver esas consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual o técnico, las cuales previamente son consultadas al supervisor de la obra y al proyectista según corresponde. Ustedes han escuchado siempre de que se dice de que recomendamos especialmente a los ingenieros y abogados poder desarrollar las habilidades blandas. ¿Saben por qué? Porque hemos visto que en el campo de los hechos ha habido una discrepancia con todo el aginomotos que se pueden decir comido ajo y cebollas, especialmente en el acuerdo de aspectos contractuales en las cuales previen consultar con el supervisor de obra o y el proyectista y según corresponda. Y es ahí donde que empieza a nacer estas facilidades de habilidades blandas para poder solucionar y como para poder sobrellevar al otro, personas que están dentro de su campo, están dentro de sus funciones y sus opiniones van a ser muy decisorios y muy, muy buenos para que ustedes puedan implementar dependiendo o emitir sus decisiones respectivas. Ejecutar las visitas periódicas a la obra de ejecución. Estas visitas periódicas ya lo anexan usted cuando ya suscribe incluso el contrato tripartito. Este contrato tripartito es interesante porque el contrato se pasa primero a las partes para que se pueda verificar que todas las cláusulas están dadas. Y dentro de las cláusulas dadas, incluso en las declaraciones que se realizan o en el compromiso que se les hace a los adjudicadores, también ya lo presentan.
Y estos pueden modificar o cambiar. Nosotros recomendamos que tengan mucho cuidado en señalar las fechas, puesto que esta señal es la responsabilidad que ustedes sí o sí deben hacer. Pueden hacerlo por video, conferencia, por vía Zoom. ¿Cómo creen ustedes que puede ser? A no ser que pueden haber sido solamente consultivas, pero los primeros días es obligatorio que ustedes tienen que estarlo. Para emitir decisiones referentes sobre un problema que les haya sido notificado, no pueden hacerlo por ese proceso. Tienen que estar directamente en las situaciones de los hechos. ¿Han solicitado adjudicadores en ese contorno? Sí. Lo han hecho y lo hemos negado como centro porque es necesario que su presencia tiene que estarlo. Ejecutar esas visitas, como les digo, tienen que tener ustedes de poder hacerlo. Pueden hacerlo, mucho cuidado si van a poner fechas que son, a veces calendarios festivos, porque hay muchas obras a veces por acuerdos que no avanzan, no va, pero sí tienen que ver en coordinaciones para poder hacer algún tipo de modificación anticipadamente. Otras que establezcan el contrato respectivo, así como en la directiva correspondiente. ¿Competencia de la Junta de Resoluciones es facultativa o obligatorio en un contrato de obra? Nos preguntamos. Pues bien, la competencia nace en principio desde el momento en que las partes dicen regular en el contrato de la Junta de Resoluciones, es decir, cuando las partes dotan de competencia de manera voluntad a la Junta al momento de contribuir su contrato. Eso es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque ustedes como adjudicadores, cuando suscriben y firman, especialmente en el contrato tripartito y en sus actividades que van a realizar, ¿en qué momento les han pasado toda la documentación? ¿O en qué momento han solicitado ustedes toda la documentación? Y muchas veces solamente el adjudicador nos ha pasado también en las situaciones del caso que suscriben contrato tripartito o hace y la institución no envió toda la documentación en la cual se puede. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Va a depender mucho la exigencia que nos pueda las partes y el adjudicador solicitar para que se le pueda ingresar dentro de ese contrato, porque hay algunos que dicen, no, yo le voy a pasar o están posteriormente y nunca los llegan a pasar y es como irse a ciega a una obra donde que ustedes deben tener todos los expedientes necesarios o verificar el expediente necesario. Es por ello que el centro de arbitraje también les apoya a ustedes de poder pedir algunas documentaciones para que puedan tener en calidad de poder verificar en el centro en donde ustedes han sido invocados. Sin embargo, pues existe un supuesto en la cual, aun cuando las partes no desean o no prevean la JRD ni en su contrato por mandato del ordenamiento jurídico, este será pues obligatoria por necesidad. Competencia cuando una junta de resoluciones es facultativa u obligatoria en un contrato de obras. En la directiva 12, pues precisa realmente esta manera voluntad y facultativa, de la cual ya lo estamos modificando porque las nuevas, en el proceso de nuevo de contrataciones, en las modificaciones, ahora se va a tomar desde 5 millones de soles de manera obligatoria porque existe ya lo que son presentaciones de diseños, no en todas las obras, pero sí van a tenerlo. Pero sí, dentro de los 20 millones seguimos con esto de la manera obligatoria para que se pueda existir la JRD. La competencia sobre qué controversias es competente la Junta de Resoluciones, no de todas. Por regla general, en los casos donde resulte aplicable la Junta de Resoluciones, pueden someterse a todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma, tal como lo menciona el inciso 45.8 y en el del 45 de la Ley de Contrataciones. En el 45.8, en los casos en que resulta de aplicación de la Junta de Resolución de Disputa, pueden ser sometidas esta en todas las controversias que surjan de la ejecución de obras hasta la recepción de la misma. ¿Y cuáles son? Competencias sobre controversias competentes, por ejemplo, controversias contractuales, técnicas de expediente técnico. Esto es bien interesante, muy interesante. Yo como abogada hemos visto algunos hallazgos en estos expedientes posteriores. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fue detectado antes? Entonces, es muy, también es como dicen, ¿no? ¿Qué controversias es competente para la Junta de Resoluciones? Es como que ustedes son ingenieros y deben conocerle muy bien, sobre todo el armario, el expediente técnicos y todo lo que puede haber, en que nosotros los abogados vemos el fondo, más no la forma.
los mayores metrados, la ampliación de plazo, la resolución de contrato, tiene competencia hasta que la entidad reciba la obra. Gastos generales, variación del 5% del contrato actualizado. Competencias que en controversia no pueden ser sometidas ante la Junta de Resolución de Disputas. Sobre ello, el numeral 45.4 del artículo 45 de la ley dicta las siguientes controversias que no pueden ser sometidas a la Junta de Resoluciones. La decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, Ojo con eso y acuérdense, mi estimado. Seguramente de repente ya tenemos acá adjudicadores que puedan ya haberse visto en esto, ¿no? Y otro es las pretensiones referidas al enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que derive de origen la falta de aprobación de prestaciones adicionales. Hay normativas complementarias a ello dentro de la misma directiva que hay que tener en consideración, puesto que el objetivo de ello es que las reglas del procedimiento deben seguir la Junta de Resoluciones de Disputas, así como los requisitos que deben cumplir los centros. En esta aplicación, el alcance, pues es obligatorio, ¿no? El miembros que integran una Junta de Resolución de Disputa, los centros que organizan la administración de Junta de Resoluciones y las partes que se han sometido a la Junta de Resolución de Disputa y el supervisor de obra que va a ser el enlace muy importante, especialmente en este proceso, incluso en esto del desarrollo de la Junta de Resoluciones. Nuestra base legal siempre va a estar en la ley de contrataciones, en el reglamento y también de manera obligatoria el reglamento de cada junta de resoluciones, de cada centro de junta de resoluciones, que esa es la que es la ley piramidal, la primera, y que realmente la última ratio pues está en esta de la ley, ¿no? Del mismo reglamento de la misma institución. Designación del centro. La Directiva 012 del 2019 indica lo siguiente. La designación del centro se realiza del común acuerdo entre las partes y en acuerdo plenamente identificado en el acuerdo, debiendo comunicarse tal designación al centro en un plazo de 5 días desde la suscripción del acuerdo. Ahora se está estilando y se ha comunicado que dentro de un contrato general ya viene designado las disoluciones o por cuál centro se van a llevar las obras. Ha habido muchos centros en las cuales, por ejemplo, instituciones en las cuales dicen la solución de controversias, los nombran a 3 centros. Lo nombran digamos, al centro de Lima, a un centro de Trujillo, a un centro de la Selva. ¿Cuál va a ser la designación? No es que por la orden de prelación tiene que ser el primero o el segundo, sino es de acuerdo a la decisión de la controversia. ¿Y qué pasaría si en el contrato no existe o no designan al centro? Entonces, si no designan, está para que las partes puedan tomar las decisiones de dónde poder llevar o con cuál centro poder acogerse para el desarrollo de la Junta de Resoluciones. Las partes pueden incorporar realmente el contrato de obra respectivo, la cláusula del modelo que figura, y eso también dentro de esta directiva da el modelo de cuáles son las cláusulas en las cuales deben ingresar, y eso es obligatorio. Esta falta de acuerdo, pues en caso de duda, cualquiera de las partes va a designar cuál centro o cuál de los centros será el servicio. Es interesante preguntarnos, pero para tener este centro de junta de resoluciones, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener? Obligatorio se pide de que tenga 4 años de experiencias actuados en instituciones arbitrales. Esto también está modificándose en esta nueva ley de contrataciones, porque hay muchos centros de arbitrajes que de repente ya tienen varios años, pero sin embargo no tienen centros, no tienen casos arbitrales. Y eso es real. Y esa es verdad, en la cual hay muchos que tienen mucho tiempo, muchos años, pero no tienen casos de arbitrajes. El otro es que de repente pueden no tener la cantidad de los 4 años, pero ya tienen una experiencia inmensa en lo que puede hacer arbitraje, pero lamentablemente la ley establece a 4 años de experiencia. Uno de ellos es nuestra preocupación y que justamente le estoy viendo acá a uno de nuestros presidentes del Consejo Arbitral
Chachapoya tiene todo. Y esa es nuestra preocupación también de poder nosotros implementar con la Junta de Resoluciones en Chachapoyas. Es urgente. Sería un balance, un centro muy interesante porque estaría prácticamente por la parte de sierra, que hay muy pocos centros de Junta de Resoluciones y especialmente también por la parte de la selva. Y entonces hace de que estaría en una buena ubicación estratégica para que pueda fortalecer y para poder consignar. Esperamos, si bien es cierto, los colegios de ingenieros ahorita están ya pronto a elecciones y esperemos que realmente las próximas autoridades lo toman en consideración para su implementación, porque así como el centro en los centros de arbitrajes, que hay muchos en los centros de colegios de ingenieros, necesitan la implementación con ello, pero también la ley ya va a exigir la certificación del ISO, especialmente en lo que es calidad y anticorrupción, y que también es otro proceso paralelo a otra tarea en las cuales debe ser de una preocupación. Dentro de otro de los requisitos es pues contar con los documentos que se requieren. Dentro de ellos está el reglamento, el código de ética y de hecho llevar pues el registro de adjudicadores y dicho listado debe ser difundido conjuntamente con las especialidades. Y dice acá, miren lo que dicen y por eso nos dicen, nos hablaban y decían, pero ¿por qué tengo que llevar yo este curso? Yo soy adjudicador, yo soy árbitro con experiencia. Pero sin embargo, en la revisión que hicimos nosotros en currículos, veíamos que tenían especializaciones que no han actualizado, especializaciones que ya han pasado pues hace 10 años, 15 años atrás, y como los ingenieros, yo sé que tienen un buen currículo y muy grande los currículos en las cuales hacen de que nosotros al verificar, especialmente si está presentándose usted como adjudicador, presénteme solamente lo que puede ser la actualización de su currículo sobre estas especialidades que se quieren y que se requieren. Y esas van a estar colocadas para que cuando los consorcios o las entidades y haya reuniones de designaciones, entonces me puedan decir, a ver cuál es el currículo que existe de Juan Pérez y podremos dar nosotros las especialidades, las experiencias y citarlos pues realmente la decisión como expertos, ¿no? Y esto publicados en la página web. Los requisitos de estos centros también hace de que esté constituido jurídicamente, sin fines de lucro. Y dicen, pero con fines, son fines de lucro, o sea, una ONG o aquello. No en sí, porque nosotros como persona jurídica es muy amplio el detalle, pero lo que sí tenemos que estar seguros que es una persona jurídica constituida. O por ser un tarifario de honorarios y en miembro de la JRD. Si ustedes ingresan a la JRD de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de San Martín, en la cual tuve la oportunidad de poder trabajar con nuestro doctor Carlos Álvarez, en las cuales hemos creado un centro de arbitraje en San Martín, en Tarapoto. Nos hemos tenido la documentación que poder hacer público. Y hasta ahorita está figurando ahí. Ustedes ingresan, van a verificar ahí mi nombre como asesora y coordinadora en la Junta de Resoluciones. ¿Y por qué no lo cambian? Porque la OCE, frente a todo ese sistema, tiene que iniciar todo nuevamente para que pueda reemplazarlo. Y a veces hay pocos especialistas en este aspecto para que lo puedan realizar. A ver, poseer una estructura mínima de una sala de audiencia, una oficina para plantel de profesionales, un ambiente para la atención al público, usuarios, un ambiente de archivos de documentos y expedientes. Mire qué interesante, porque acá no es solamente tener un archivador y donde que van toda la documentación, porque yo he visto planos gigantes y grandes para mí en las cuales realmente no es fácil de escanearlos y hay que tener pues una especialidad con ello y cuidado sobre todo y reservado. Y el correo pues de funcionamientos que se tiene que estar activas. La OCE difunde estos servicios de la administración. Sí, la OCE tiene la relación de cuáles son los centros en los cuales ya se encuentran. Ustedes verifican ahorita cuántos son los centros de la Junta de Resoluciones que existen en el Perú. Funciones del centro, miren, el centro interviene en la constitución de la JRD,
realizando las acciones necesarias para que éste ejerza sus funciones de manera eficiente y cumplen funciones establecidas en el numeral 244 del artículo 242.2 del reglamento, siendo responsables de cuestionar el expediente que contenga las actuaciones de la JRD por un plazo de 10 años de la culminación de las funciones de la JRD. El expediente en custodio puede ser electrónico siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para garantizar su integridad e identidad con el expediente físico original. En lo básico. El centro, ese es interesante también. El centro debe remitir a la OSA trimestralmente la información detallada de los literales A, B y C. O sea, de todas las documentaciones que uno se tiene que remitir y hacer el informe trimestral y no solamente en la JRD, sino también. Y ahí va donde que hay casos que, por ejemplo, puede ser por ética, que se hayan tenido que tomar las acciones y tiene que anexarse, informarse y se va. Y la OCE lo registra. Por eso lo que dice miembros de la JRD y profesionales de centros y cargo del caso, así como el motivo de conclusión de la JRD. ¿Qué pasaría si usted ha estado recusado y usted haya formado parte de este proceso o en otra obra similar o parecida? ¿Sabes qué hacen las otras partes en el proceso arbitral? Sacan ya todo ello y lo es porque lo tiene motivo para la OCE y lo puede anexar para que a veces están en un proceso de arbitraje y al tener árbitros recusados puede declararse la posibilidad de que no sea laudo y que puede tener y pongan en tela de juicio sobre esa nulidad en cuestión de segundos por las documentaciones que pueden haber tenido la OCE. La información señalada en párrafo precedente se remite en copia simple o de manera electrónica y es difundida para conocimientos de público a través del portal del web de la OCE. ¿Ves? Es así. El centro verifica que los adjudicadores cumplen los requisitos establecidos en el numeral 245 del artículo 245 del reglamento sobre sus funciones, sobre sus especialidades, sobre lo que pueda ser idóneos, ¿verdad? La función también del centro es designar la designación residual. Decíamos nosotros la designación residual es cuando ambas partes no se ponen o no designan y dejan la posibilidad y la potestad para que sea el centro de el centro de la Junta de Resoluciones para su designación. Supervisa los principios éticos. Siempre estamos paralelamente a ello. Es muy penoso cuando empezamos que haya podido ser un buen adjudicador o un buen árbitro e iniciarle un proceso por los principios éticos sobre un proceso de quejas que haya podido aparecer o sobre cuando se cuestiona su integridad. Proporciona apoyo logístico a la JRD y a las partes. Definitivamente el personal que está dentro del centro de la Junta de Resolución es clave para ustedes como adjudicadores para que podamos tener los datos a mano frente a las diferentes circunstancias del desarrollo de la obra. Los honorarios y gastos de la Junta de Resoluciones. Este es interesante, muy interesante, porque las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros de la JRD conforme a lo establecido en las respectivas tablas de los centros de administración de la JRD. Lo vamos a ver cuáles son esas formas que se sacan. En el caso de falta de pago por una de las partes, la otra parte puede subrogarse a efectuar el pago. Subrogarse significa de que vamos a obligar a otra de las partes que tiene que asumir el pago. Y si en el caso ambos no asuman, esta puede mira, en la falta de pago, la JRD está facultada para disolverse. Estarían infringiendo sobre el proceso que la misma ley de controversias de contrataciones del estadio lo exige por obligatoriedad. Ahora, en esto de los gastos de la JRD, ¿qué pasaría y se ha dado el caso que cuando, por ejemplo, ya se designaba, ya pasó, digamos, un mes? ¿Paga o no paga el mes que nosotros de acá 3 meses recién estamos firmando y suscribiendo el contrato y ha pasado ya 3 meses y de esos 3 meses no ha cancelado y ellos dicen no, vamos a cancelar sobre la fecha que estamos ingresando? Va a depender mucho sobre los acuerdos que ustedes lo plantean, no sobre la obligación del centro, sino de lo que ya está estipulado en el acuerdo. Otra de las cosas que nos ha pasado era de que
especialmente las instituciones públicas, no tienen el fondo inmediato. Entonces, ¿qué se pide en este acuerdo de del uso de las habilidades blandas? Se les dice y se propone especialmente al consorcio, si es que él puede asumir, si es una obra, digamos, de 10 meses, que él asuma los 5 meses primeros y después la institución 5 meses diarios, 5 meses posteriores, pero también tiene que estar esto señalado especialmente en el contrato tripartito. Si no lo señala, no lo estipulan, es como que estaríamos en lo regular, que corresponde un mes el consorcio, el otro mes la institución y así sucesivamente, ¿no? Designación del miembro. Si la Junta de Resoluciones se compone de un único miembro, este es designado por las partes de la lista de adjudicadores del centro dentro del plazo de 5 días siguientes de la suscripción de un acuerdo por el que se somete la controversia a la JRD, tratándose de JRD pactadas al momento de la suscripción del contrato del inicio del plazo de la ejecución de obra. Si yo como consorcio y un consorcio y una institución pública decidimos en el contrato que se vaya a establecer la JRD del centro de arbitraje de acá de Trujillo o de acá de Tarapoto, entonces, paralelamente a ello, dentro de ese proceso, incluso de la inscripción, ya se tiene que ver si es que ya es un árbitro único designado por las partes y saben quién y a quién es. En el contrato lo pueden poner de tripartito, sí. Inmediatamente y paralelamente pueden suscribir, sí, puesto que esa es paralelo al contrato general, el contrato tripartito, en la cual ya inician y suscriben los contratos que se requieren de manera presenciales. Acá no es que tengamos, sino es se reúne de manera presenciales. Si la Junta de Resoluciones se compone de 3 miembros, las partes designan de común acuerdo a 2 miembros de la lista de adjudicadores en el centro de plazo de 5 días siguiente a la descripción de acuerdo que someten la controversia y la JRD, tratándose de JRD pactada al momento de la suscripción del contrato del inicio de ejecución de obra. Es parecido a lo mismo si en el caso, por ejemplo, se va a entrar en estos tres, designan adjudicadores y que de repente ahora se toma, yo les voy a contar algún detalle que también es un poco, tiene la preocupación porque ya las instituciones a veces saben hasta qué adjudicadores ingresan, pero siempre nosotros estamos en la vigilancia de que efectivamente cuente con las diferentes. Lo bueno que el reglamento del árbitro, de la Junta de Resoluciones, del Centro de Junta de Resoluciones, nos dice que deben ser adjudicadores que están en la nómina. Y si no estás en la nómina, ahí viene el problema. Porque para que entres a la nómina del reglamento o del centro, según el reglamento, a veces dice de que, por ejemplo, es igual. Si Dios mediante se implemente la nómina para Chachapoyas muy pronto, la lista van a estar ustedes. ¿Puede una X personas nombrar a un adjudicador que viene de Lima y la obra es acá y está con la nómina de designado el centro de Chachapoyas? Se cuestiona. ¿Es posible cuestionar? Sí, pero va a depender de las partes a que se pueda considerar, pero sobre todo por el reglamento, que se tiene que dar énfasis al reglamento para que puedan ser los que están nominados y los que se encuentran en esas designaciones, en esa nómina de la parte. Cuando alguno de los miembros designados no acepta o no se pronuncia en los plazos establecidos, las partes, los miembros que lo propusieron en el centro nombrarán el reemplazante, según sea el caso, siguiendo el mismo procedimiento señalado en los párrafos precedentes. Igual, tenemos una fecha siempre límites en las cuales nos permite tomar acciones, incluso convocar, notificar, porque todo es notificados, todo es comunicado por escrito. Acá no es que si el adjudicador me llama y me dice no voy a estar, su documento, su escrito, la comunicación formal en la cual tiene que hacer la misma que va a tener dentro del archivo general del centro.
Cuando en un plazo de 20 días contados desde la suscripción del acuerdo por el cual se someten a la controversia a la Junta de Resoluciones o tratándose de la JRD pactada al momento de la suscripción del contrato del inicio de la ejecución de la obra, las partes y los miembros designados no logran obtener la aceptación de los adjudicadores que les corresponde designar o no se haya realizado la designación respectiva, el centro designa a los miembros que no hayan sido nombrados a solicitud de cualquiera de las partes. También son los residuales. En emergencia se designa de frente para que puedan ya incluso suscribir los contratos tripartitos en las cuales se requiere de manera urgente dentro de un proceso pactado. Inicio de las actividades. Acá vamos poco a poco. Quiero preguntarles a los que están si hay de repente alguna pregunta. Quizás tienen alguna pregunta, por favor, o si no, avanzamos. Continuamos. Ok. Ahora van nuestro inicio de actividades. Dentro de este inicio de actividades, habiendo ya designado realmente a los miembros de la Junta de Resoluciones, las partes deben suscribir con esto el contrato tripartito y con la intervención del centro en un plazo máximo de 5 días de la aceptación del último miembro de la Junta de Resoluciones de Disputa o del miembro único. Tienen que suscribir con 3 copias en las cuales se requieren para su anexo al centro. El inicio de las actividades. ¿Qué es primero un contrato tripartito, ya que veníamos tocando este tema? De acuerdo a Freitas y a Guschelken, el contrato tripartito pues se define de la siguiente manera. En el caso concreto, el acuerdo trilateral es suscrito por las partes del contrato de construcción, el adjudicador, donde se ponen acuerdos para crear. ¿Hay alguna pregunta? Escucho No. Ok. El contrato de construcción y el adjudicador, donde se ponen realmente el acuerdo para crear una relación jurídico-patrimonial que recoge las obligaciones y el derecho del constructor, del propietario y del adjudicador, es decir, institución, consorcio y adjudicadores, para que se puedan llevar a cabo la función de prevención y resolución de controversias y desarrollo de la obra. Por su parte, la Directiva 012 define como el contrato que suscriben las partes del contrato de obra con los miembros de la Junta de Resolución. Esta visita de obra y reuniones, esta visita de obra en las reuniones es una inspección en las cuales ustedes lo denominan. Asimismo, se deberá contar con la participación de un representante de la entidad, del contratista y el supervisor de obra y un representante del centro. En la actualidad hemos tenido experiencias que no se les ha encontrado al representante del contratista ni al representante de la entidad, pero sí al supervisor de obra y al representante del centro. Y ahí empieza el detalle. Ustedes como ingenieros saben desde el inicio de una obra todas las documentaciones que tienen que tener en cuenta, pero sin embargo en sus informes no lo han visualizado porque no lo hayan tomado de repente las evidencias del caso, las fotografías, las cámaras. ¿Y qué pasaría si yo como adjudicador, usted como adjudicador va a un centro y no tiene la cámara, no tiene de repente un mejor celular, encima todavía el lugar donde ustedes se van, no cuentan con los medios necesarios? Es por ello de que cuando usted va o está designado, coordine sobre sus expectativas que usted quiere tenerlos. No espere que el centro le diga: ingeniero, por si acaso vamos a irnos a un lugar, traiga usted su cámara, traiga usted, porque a la hora de las circunstancias no va, pero sí el centro tiene la posibilidad de agenciar sobre esas herramientas que ustedes pueden tener y creer necesario, incluso desde los gorros, los chalecos. Y hay una cosa muy interesante que creo que no lo he puesto acá en estas dispositivas, que siempre es bueno tener los seguros. Es obligatorio de que se pregunte por los seguros como los adjudicadores.
Los seguros de trabajo, que son particulares en las cuales deben tener y ser consignados, ya sea por el consorcio o por la entidad, porque no existe una formalidad o una obligación de ello, pero creo que por medidas de seguridad se deben solicitarlo para que puedan tener dentro el uso de las actividades, previendo especialmente su integridad física, ¿no? Bueno, vayamos en las visitas de las obras y reuniones. Las agendas, en visitas de las obras y las reuniones, las agendas de dichas visitas deben contener por lo menos los siguientes puntos. Escuchen, señores, esto también es por si acaso en las entrevistas para a lo menos en donde que yo pueda estar siempre, lo que hacen es consultar, ¿no? Y preguntarlos, díganos usted cuáles serían los apuntos que usted debe tener en consideración en visitas. Las entrevistas que hacen a los adjudicadores a algunos centros se basan justamente en cómo va a desarrollar sus actividades. Entonces, esto es interesante porque la apertura de la reunión por el presidente de la JRD o por el miembro único, según sea el caso. Cuando uno acompaña a una obra, no se sabe dónde y cómo es para llegar, ¿no? No sabemos si es que hay una tienda campaña en la cual se pueda recepcionar y hacer la reunión. Por eso, desde antes de que puedan ustedes llegar, ya se tiene que estar haciendo las coordinaciones con las partes de acuerdo, puesto que ya tiene usted un rol de sus visitas calendarizadas, que eso lo tienen que considerar incluso las personas que encuentran en el campo ya saben cuándo usted va a llegar y esperan ya con todo, digamos, las preguntas y las cosas que puedan suscitar y preguntarlo y poder hacer las reuniones, incluso solicitan lo que pueden ser las audiencias dentro del sitio, que eso sí es accesible y es posible también. Ahora lo vamos a ver también más adelante. La presentación por parte de la contratista del trabajo realizado desde la última reunión, el estado actual de la obra y su avance con relación al cronograma contractual, posibles dificultades que anticipa y las soluciones que propone. Interesante esto, y solamente conociendo el documento, el expediente en la cual ustedes deben tenerlo. Exposición de supervisor sobre su punto de vista. La exposición del supervisor sobre su punto de vista con relación a los aspectos comentados por el contratista y cualquier otra situación dentro del desarrollo. Por si acaso estas visitas calendarizadas, programadas, son en diferentes fechas y de hecho que van a tener diferentes circunstancias, como también no hay circunstancias. Hemos podido acompañar cuando dicen, pero acá no hay nada, no nos reclama, no dicen, pero es que no tiene que esperar que alguien le diga qué cosas hay. Usted está verificando si usted está cumpliendo tal como está en el programa, en su agenda, en su libro, en los apuntes en las cuales que realiza, para poder verificar si está de acuerdo, porque si usted no se preocupa, peor cuando no lo quieren decir o no lo dicen o no lo avisan, entonces vamos a tener una obra con problemas porque esos problemas se van a ver de repente hasta en el recibimiento cuando ya no lo reciben las mismas instituciones porque han observado esto. Esto sale al último y lo que se tiene que es prevenir porque ustedes tienen que estar revisando, verificando todas las documentaciones. No esperen lo último. La exposición del supervisor sobre este punto de vista también es muy interesante por cada tramo, cada libro que ustedes realizan o vean, deben pedir esos comentarios. Deben no solamente es escucharlo, sino sobre los puntos obligatorios deben agendar en su informe con el fin de que diga, a él se le comunicó, se lo dijo y no nos dijo nada. ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué momento? Y ahí es donde que estamos igual aparentemente de decir sí me dijo, no me dijo, qué hice, qué no hice, que no tengo ni cómo demostrarlo. Y eso hay que tener mucho cuidado sobre este proceso. Ha pasado, sí ha pasado. Por más que usted puede ser, de repente tiene muchas experiencias, siempre se nos olvida cualquier circunstancia y por eso es muy bueno de coordinar con el representante del centro para su acompañamiento que se realice. Nosotros recomendamos eso. Exposición del supervisor, comentarios de la entidad respecto a lo señalado por el contratista. Ahora, no es que va a hacer usted no es decir que van a hacer
un careo, ¿no? Entre una y de las otras partes. Dime tú qué dijo, es verdad, no es verdad. Si no es acá sobre los anotas, todo. Las exposiciones que hacen lo van a hacer ustedes por escrito, las mismas que se le va a remitir para sus descargos, para las contestaciones por escrito. No es por conversaciones, son por escritos que se van a tener que comunicar, enviar las diferentes observaciones o puntos de vista y sobre ello las contestaciones o comentarios que se quieren realizar por si acaso, porque eso va a depender de su implementación de su informe y en cuál de las funciones usted está, en la que es preventiva, en la que es la decisión o en la que es la decisoria o lo resolutivo. Explicación por parte del contratista o la entidad de las áreas de la obra que propone que sean inspeccionadas y comentario de supervisor, la entidad y los miembros de la JRD. Ellos pueden dirigirse a usted con un escrito y comunicarlo antes de que usted arribe o llegue a una de las visitas, sí. Y eso lo hacemos a través de los centros para que se les pueda comunicar frente a una petición de una de las partes. Y eso se informa en el inicio de las actividades que cualquiera de las partes pueden hacer de conocimiento a la Junta de Resoluciones sobre alguna discrepancia, sobre algún problema que puedan querer realizarlos o que puedan querer hacerlo. La inspección de la obra, con especial énfasis en las áreas con mayor actividad o relevancias, es la que tiene que considerar. Sus conclusiones, su fijación y confirmación de la fecha de la próxima visita. Y eso es muy bueno porque no solamente es en el cronograma, sino usted ya hace fe el día 10 y sabe que le toca a usted, digamos, el 20 del mes, usted ya tiene que poner como antecedentes que usted tuvo o él tendrá el tiempo de acercarse o de hacerle llegar todo lo escrito para que pueda ser disuelta, para que pueda ser verificado para la próxima visita que hay. Entonces, anoten, verifiquen, por favor, para que se acuerden cuál es la agenda, lo que ustedes tienen que poner los puntos a considerar. Apertura de la reunión, presentación por parte del contratista del trabajo realizado desde la última reunión, exposición de supervisión sobre punto de vista, comentario de la entidad respecto a lo señalado por el contratista y el supervisor, explicación por parte del contratista o la entidad de las áreas de la obra que propone que sean inspeccionados sus comentarios, inspección de la obra, sus conclusiones y fijación y confirmación de la fecha de la próxima visita. Sumando a ello, es interesante esto que la entidad, el contratista y el supervisor no deben buscar de manera independiente a la JRD o algunos con sus miembros para formular consultas y pedir opinión en consejos sobre alguna materia. Es decir, supongamos han tenido una reunión. Hoy día tenían que haberle puesto en tapete todas las circunstancias y los problemas. ¿Y qué pasaría después? Usted más tardecito le llama a una de las partes que quiere hablar con usted. Le pedimos, no acepten. No acepten porque eso va a tener circunstancias no transparentes en las cuales puedan advertirse de muchas cosas en las cuales necesitan una opinión favorable quizás cuando no debería ser o una opinión que no corresponde cuando no debería serlo. Así cuidado con ello de tener reuniones a los decir, llámame más tarde o nos sentemos mañana o nos vemos mañana. Imposible. El centro prepara las actas de cada visita periódica, poniéndolas en conocimiento de las partes y de la JRD dentro de los 3 días siguientes de efectuada la visita para sus comentarios, su aprobación y las actas son firmadas como mínimo en la siguiente visita de obra. Dichas actas no reemplazan el informe que debe elaborar la JRD. Esas son las que son sus medios probatorios para que ustedes tengan en su informe general que presentan para que puedan ser comunicadas a las partes. La imparcialidad y la independencia que venimos diciendo, que eso tienen que tenerlo ustedes. Ahora bien, respecto a esto de la imparcialidad, de que deben gozar los miembros de la Junta de Resoluciones, en el artículo 8 del reglamento estipula lo siguiente, no todos los miembros del Dispute Board deben ser y permanecer imparciales e independientes de las partes.
En esa misma, el manual de Dispota Resolve and the Board Foundation agrega que la imparcialidad significa no tener involucramiento directo o interés y no favorecer a una persona o a partes más que a la otra. Independencia significa libre de influencia, control y determinación de unos y otros. Este también es una pregunta que se les hace en la Junta de Les digo porque nosotros hemos tenido una experiencia de hacer una entrevista a 50, a 50 profesionales y pueden creer que solamente han aprobado 12 y con preguntas simples. Yo entiendo de que a veces estos cursos, yo sé que tienen todos, están cansados, pero necesitamos saber en dónde estamos ingresando. Y cuando va a una entrevista, tiene que repasarlo, especialmente estas directivas en las cuales es de obligación y sobre lo que a veces menos pensada, pensamos que es una respuesta de preguntarle a usted cómo usted demostraría su imparcialidad e independencia un contrato de obras que le es designado. Algo así son las preguntas. Entonces usted con el concepto que ya puede manejarlo, puede contestarle muy bien, ¿no? En base a lo anterior expuesto, es necesario que los miembros de la Junta de Resoluciones cumplan con ese deber de información. Es decir, deben cumplir con la obligación de informar al momento de aceptar el encargo sobre cualquier circunstancia acaída dentro de los 5 años anteriores a su decisión que pudiera dar lugar a duda justificada sobre su independencia. Mira qué interesante que esto sí está sustentado, en la cual nos dice que debemos evidenciar dentro de los 5 años. ¿Qué pasaría si usted ha estado como asesor en una de las obras que usted está designado como JRD? ¿Tiene que ponerle en conocimiento obligatorio? Sí, dependerá de las partes para que lo recuse o para que puedan no aceptarlo o sí aceptarlo. Este deber de información comprende, por eso dicen el deber de revelación. Ustedes han escuchado sobre el formato del deber de revelación, es obligatorio en todo, incluso ahora en los trabajos comunes, en lo que son para árbitros y en lo que es para junta de resoluciones, que se pide esto sobre el deber de revelación, porque tiene que avisar usted si es que conoce, no conoce, si es que ha estado en esa obra, si es que tiene o le liga de algunas circunstancias. Este deber de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de la JRD que pudiera afectar su independencia o su imparcialidad. Conocimiento de la industria. Es necesario que para cumplir con la designación de miembro se evalúe si cumple o no con las características más esenciales dados como lo siguiente. Su conocimiento en la materia en el objeto del contrato, su experiencia con terceros neutrales en controversias relacionados con la materia que se trata. Facultad de la JRD. Estas facultades meritamos repasarlo porque es adoptar todas las medidas que resultan necesarias para cumplir las funciones, conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva. Pueden también requerir a las partes que aporten documentaciones necesarias, convocar reuniones, citar e interrogar a las partes y requerir medios probatorios, no aisladamente, por si acaso, ¿ah? En reunión. A petición de las partes, la Junta de Resoluciones puede ejercer una función consultiva con la finalidad de prevenir futuras controversias. Créame, en todas las obras públicas tenemos muchísimos problemas que se pueden solucionar dentro del proceso. Procedimiento de controversia ante la Junta de Resoluciones. Este también es muy interesante y la misma directiva lo señala. Someter a una controversia a la Junta de Resoluciones, la parte interesada debe presentar al centro una petición que vincule, que incluya por lo menos una descripción, porque no solamente es decir, yo me voy a quejar y no tengo argumento de cómo hacerlo. Por eso, hasta en unas demandas nosotros necesitamos tener cuáles han sido los antecedentes, la determinación, los sustentos y los medios.
en la cual pueden anexarse. Lo mismo pasa también cuando se va a hacer la presentación de estas controversias. En cualquier problema que hay dentro de los procesos, ustedes, ojo, pestaña y cejas con estos 5 puntos. ¿Qué es lo que se tiene que pedir siempre? Una descripción clara y concisa de la naturaleza y de las circunstancias de la controversia. Una lista de peticiones que serán sometidas a decisión de la JRD. Una presentación de la posición de la parte. Cualquier sustento que fundamente la posición, tales como documentos, planos, cronogramas, programas de actividades, correspondencia. Y 5, la respuesta que dio la parte contraria de ser el caso. Mira qué interesante de poder tener esta presentación, el anexo que se va a tener. Asimismo, esa es la presentación que se ha dado. Asimismo, la contestación de la petición. Cumplidos los requisitos anteriormente mencionados, el centro le notificará a la otra parte en el plazo de 3 días hábiles recibida. Me quejo, supuestamente acá, ¿no? Presento mi controversia, me quejo, hago mi escrito, reúno los requisitos y dentro de esas contestaciones recibidas, tengo yo, el centro notificará a la otra parte un plazo de 3 días hábiles recibida. Para contestar dicha petición, la otra parte tiene un plazo de 15 días siguientes de notificada por el centro. Dicha contestación debe ser clara, concisa respecto de las controversias e incluir algún sustento que considere necesario, tales como documentos, planos, entre otros. Y en cualquier momento, la Junta de Resoluciones puede solicitar a cualquiera de las partes que presente información o documentos adicionales que contribuyan a la emisión de la decisión. Interesante, ¿verdad? Imagínense si nosotros tenemos una presentación y hemos contestado el extremo, no hemos podido argumentar, no hemos podido entender qué hacemos nosotros como adjudicadores. Audiencia in situ sobre el caso planteado. La Junta de Resoluciones determina si es necesario o no de llevar a cabo una audiencia para que las partes expongan su posición y su sustento. En caso de que una de las partes solicite una audiencia, esta se llevará a llevarse a cabo. ¿Dónde puede ser? Puede ser en sitio, puede ser en la misma o centro o de la manera como cree conveniente en las coordinaciones que se realicen. No haber medir un plazo mayor a 10 días entre la contestación y la audiencia. Quiere decir, ya pasamos el 3, ya nos contestaron y tenemos nosotros dentro de un proceso para que podamos dar desde la fecha que se efectuó las reuniones, ¿no? Es muy bueno contabilizar estos plazos de las sesiones para que no puedan ser mayor a los 10 días contados desde la fecha que se efectuó la sesión anterior. Salvo que la Junta de Resoluciones decida lo contrario, la audiencia se desarrolla de la siguiente manera. 1. Presentación del caso por la parte solicitante. Va a exponer. Presentación de la parte que responde. Va a responder. Indicación de la Junta de Resoluciones a las partes de las cuestiones que requieren mayores aclaraciones para su dilucidación. Aclaración por las partes en cuestiones identificadas por la Junta de Resoluciones, contestaciones de cada parte a las aclaraciones presentadas por la otra parte, conclusiones finales por las partes, tratando siempre de poder llegar a un acuerdo y solución. Y las conclusiones por la parte de la JR relacionadas con el procedimiento y siguiente acciones. Si en el caso A o B ninguna de las partes no se ponen de acuerdo, ¿quién tiene la solución? Es la Junta de Resoluciones y la decisión en la cual, por eso dice decisorio, resolutivo, por resolución. Y si no te acatan, ha habido también situaciones que han sacado y no les han hecho caso a los adjudicadores. Y el problema ya no es para el adjudicador, el problema es para las partes. Peor cuando medía en un proceso o termina en un proceso arbitral. Adopción de la decisión. Salvo el caso en que la Junta de Resoluciones esté conformada por un solo miembro, la decisión es adoptada por unanimidad. Y en el caso de que no se logre con el voto favorable, el de 2 miembros, y a falta de la mayoría de los 2 miembros, el voto del presidente de la Junta de Resoluciones será dirimente. ¿Mm?
El miembro de la JRD que no esté de acuerdo con la decisión debe exponer las razones que motivan su desacuerdo en un informe escrito por separado que no forman parte de la decisión, pero se comunica a las partes conjuntamente con esta última. Mira qué interesante, porque no siempre vamos a tener de repente esa concordancia en un tribunal y siempre es bueno de que sea considerado esa decisión y que se comunique realmente la decisión en conjunto, ¿no? Y la suscripción de las mismas. Contenido de la decisión. Debe contener lo siguiente. Esa decisión que ya ha pasado la audiencia, en las decisiones, ¿qué es lo que necesita? Un resumen de controversias de las posiciones respectivas de las partes y de los pedidos que se solicitan. Ahí sí los abogados somos muy detallistas para poder armar y formular. En cambio, yo sé que los ingenieros tienen más de lo que puede hacer la forma en la cual necesitan del abogado para que puedan en conjunto realizar, pues, la decisión, ¿no? El resumen de las disposiciones pertinentes del contrato de obra y de la legislación aplicable. Una cronología de los hechos relevantes, que también tiene que haber, resumen del procedimiento seguido por la Junta de Resoluciones, la lista de los documentos entregados por las partes durante el procedimiento y la decisión en sí misma y su motivación. Corrección y aclaración de las decisiones. Ojo, la JRD puede corregir de oficio error tipográfico, de cálculo, de transcripción o de naturaleza similar que contengan la decisión en un plazo de 5 días desde su notificación a las partes y cualquiera de las partes también puede solicitarlo el mismo plazo. Posteriormente, la Junta de Resoluciones le brinda 5 días a la otra parte para que formule sus comentarios y toda corrección o aclaración de la JRD debe emitirse en el plazo de 5 días siguientes a la fecha en el que el centro comunica el vencimiento del plazo para que la otra parte se pronuncie y de notificarse por el centro en el plazo de 3 días. El desacuerdo frente a la decisión. En este caso de la controversia sea sometida a arbitraje, el árbitro único o el tribunal arbitral tendrán facultades para revisar y cuestionar y decidir sobre la controversia sin estar vinculado o restringido por la decisión emitida por la Junta de Resoluciones. Ojo, el desacuerdo frente a las decisiones. En este caso, la controversia sea sometida al arbitraje, estamos sometiendo al arbitraje, el árbitro único o el tribunal arbitral, como esté formado en este proceso que ha arraigado o ha conllevado, tendrá facultades para revisar, cuestionar y decidir sobre la controversia, sin estar vinculado o restringido. O sea, no es un medio de prueba la decisión que haya tomado la Junta de Resoluciones en el proceso arbitraje, pero sí es referencial. Y por eso lo que hay ahí enfrente de las decisiones, hay algunos que se van y dicen, no, lo de la Junta de Resoluciones va a ser mi medio probatorio en la cual va. No, el árbitro ejerce sus funciones de poder verificar los sustentos y las verificaciones que conlleva. Situación del miembro de la Junta de Resoluciones. Procede la sustitución de un miembro de la Junta de Resoluciones por las siguientes causales, la que les decía anteriormente y les mencionaba: por incapacidad física, mental, fallecimiento, recusación declarada fundada. Esta recusión, ¿quién lo declara? ¿Quién lo va a realizar? En el caso cuando es un consejo arbitral, lo decide la Corte Suprema. Lo mismo pasa en la resolución de contrato. En esta son la coordinación en la cual realiza o el centro el que administra para poder verificarle sobre el comité de especializado que tiene y sobre lo que es la renuncia, ¿no? Lineamientos de ética de la Junta de Resolución de Disputa. Siempre es interesante tocar este tema, aunque a veces dice, pero no es importante, es de más, pero sin embargo tiene muchas injerencias más adelante en cualquier problema que pueda verse. No tener interés financiero, económico o de otro tipo con relación a la entidad
el contratista o el supervisor, ni ningún interés financiero o económico relativo al contrato de obra, salvo por el pago que le corresponderá como miembro de la JRD. Ustedes han escuchado sobre el caso de Brasil, ¿no? Este caso de la obra en la cual ha arraigado doce arbitrajes en ese proceso que se siguen llevando. Este caso de la empresa de Brasil es complejo, pero arraiga mucho interés financiero y económico por los diferentes lados. No haber sido contratado previamente como consultor o como otro cargo por la entidad, el contratista o el supervisor, salvo en las circunstancias que se dieron a conocer por escrito a la entidad o contratista antes de firmar el contrato tripartito. En la revelación, si usted se ha declarado y le han aceptado, no pasa nada. Continuamos. En la C, haber informado por escrito a la entidad, el contratista y los demás miembros de la JRD antes de celebrar el contrato tripartito y hasta dónde el alcance de su conocimiento sobre cualquier relación profesional o personal con la entidad, el contratista, el supervisor, los otros miembros de la JRD o funcionarios o empleados de la entidad, el contratista o el supervisor, cuyo trabajo esté o haya estado relacionado con las obras públicas. Considera el código de ética en la cual en cada institución sí es palpable. Durante la vigencia del contrato tripartito, abstenerse de ser empleado, mantener vínculo alguno de subordinación o dependencia directa o indirecta como consultor o otra forma con la entidad, el contratista o el supervisor, salvo que cuenten con la autorización expresa por el escrito de la entidad contratista y los demás miembros, así como transparente. Garantizar que es y será imparcial y independencia respecto a la entidad, el contratista y el supervisor. La pregunta es, ¿y cómo se garantiza? Hasta que se apruebe lo contrario. Para ello debe comunicar sin demora a la entidad, al contratista y a cada uno de los demás miembros de la Junta de Resoluciones y en caso ocurre o tome conocimiento de cualquier circunstancia que afecte su independencia o imparcialidad o pudiera dar la impresión de la misma que se encuentra afectada. Hemos encontrado nosotros adjudicadores en las cuales eran asesores de la entidad, eran asesores de contratistas y así siendo no han hecho la revelación y así haciendo sobre las circunstancias nadie se ha quejado. Pero no estamos libres de que en cualquier circunstancia alguien puede poder denunciar cualquier circunstancia. Y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, que nuevamente les vuelvo a repetir. Garantizar que se mantendrá disponible para cumplir con sus obligaciones como miembro de la JRD, así como que se familiarizará con el contrato de obra y con el avance de la obra mediante el estudio de todos los documentos recibidos. Ahí está. Lo que decíamos, tiene que recibir todos los documentos que usted mismo tiene que tener en cuenta. No solicitar ni recibir ningún tipo de beneficio en dinero o especie de las partes. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta antes de poder ingresar a los tipos de Dispute Board, que es en la cual se va a poder verificar? ¿Tienen alguna pregunta alguien? Continuamos. Ok. Ahora nos vamos a lo que son el tipo de Dispute Board. Por cuanto en el momento de las instalaciones el desarrollo de funciones. El Dispute Board también hay el ad hoc, sí, lo tenemos. ¿Y cuándo es esa instalada? Dice, son instalados al momento en que las partes requieren de la solución de una controversia específica. No se instalan desde el principio del contrato y una vez que se resuelve la disputa, dejen de funcionar. Si bien no es el esquema idóneo, es usado frecuentemente por razones de conveniencia económica de las partes contratantes.
Esas son en las cuales se han visto obras que en su contrato dicen dispute board, pero ya empezaron las obras y ya no lo tienen y están para terminarlo. Entonces requerimos nosotros el dispute board ad hoc para que se pueda tener la confirmación de lo que se ha trabajado y se ha realizado. Excepcionalmente hay, pero sí existe. El dispute board permanente son aquellas que desde que inicia el contrato hasta que concluye operan completamente, es decir, desde el inicio de la ejecución del proyecto de construcción se nombra, se instalan como el panel, llevando a cabo visitas periódicas, dando el seguimiento contractual y previniendo disputas de entendimiento. Esta es la que nosotros, ustedes, es la que van a estar en un dispute board permanente, mensual. Y es ahí donde que los honorarios, pues, también de acuerdo son mensuales y ahí hay que tener también cuidado de que si ese fondo mensual que le pagan a usted asignado incluye sus gastos, va a depender de cómo ustedes conllevan el acuerdo. Por la naturaleza de la decisión de conformidad con la ICC, que es de la certificación, la ICC es una institución acreditada para certificar. Y eso, mire, ¿quiénes lo utilizan? Son aquellos que emiten recomendaciones que las partes pueden acatarlas voluntariamente, pero no están obligadas a hacerlo. Sin embargo, estas son vinculantes. Si ninguna de las partes emite un desacuerdo en un plazo de 30 días después de una emisión, utilizados típicamente en los Estados Unidos. Sí, ahí más trabajan por lo que son certificaciones, especialmente en empresas industrializadas. La Dispute Board de decisorios. Son aquellos que pueden ayudar a las partes a evitar desacuerdos, a resolverlos a través de una asistencia informal y emitiendo conclusiones sobre las desavenencias en caso de sumisión formal. La decisión emitida es obligatorio para las partes de su recepción, quienes deben cumplirla sin demora, aun cuando existe una manifestación de desacuerdo y figura utilizada y promovida en Latinoamérica, especialmente en México, a través de una asistencia informal. Si nosotros sabemos y que la Junta de Resoluciones, puedo yo tomar sobre esa decisión una Junta de Resoluciones decisorias y solamente quiero para esa exclusividad sobre ese problema que tengo una asistencia informal, dice ahí, no formal, asistencia informal. Puedo yo tener formalmente mi junta de resoluciones, pero necesito yo a un árbitro, a un adjudicador que me dé su opinión al referente. ¿Puede? Sí puede. Usted puede trabajar como este adjudicador como poder decir, para opiniones y asistencias informales, informales, como un consultor, sí. El dispute board combinados son aquellos que brindan una solución intermedia, inmediata y que emiten recomendaciones, aunque también pueden dictar decisiones si una de las partes lo solicita y las demás partes no se oponen. El Dispute Board para la prevención y solución de disputas. Este también es interesante e importante. Son aquellos que no solo le dan énfasis a resolver controversias, buscan prevenirlas anticipadamente. Ello les permite llevar a cabo acciones necesarias para evitarles, y lo cual es sumamente valioso en la industria de la construcción. Esto es lo que nosotros deberíamos tener en hábito, especialmente cuando ya son designados como árbitros, de poder verificar, a anticipar a los hechos probables de problemas que pudiera tener en una determinada obra. La importancia de estas clasificaciones. La clasificación es un reflejo de lo que sucede en la práctica diaria, las cuales tienen consecuencias relevantes. En consecuencia, es importante que las partes y los miembros del Dispute Board para lograr los objetivos trazados. Como hemos visto, las fórmulas y las combinaciones son variadas y son existentes y son reales por diferentes casos. Utilizables, sí. No es nada que no se puede utilizar, sí puede utilizarlo. Y que cumplan con los objetivos que requieren los proyectos. Si usted dominaría este proceso de lo que puede hacer como adjudicador y en el cual usted puede entrar como consultor cuando es solicitado, puede hacerlo sin necesidad de que usted esté dentro de la junta de resolución. Es como que se formaría como consultor de junta de resoluciones de manera particular.
Como hemos visto, las fórmulas y combinaciones son variadas, ¿ves? Lo que se le venía diciendo. Y eso con objetivos que requieren los proyectos. Listado de centros que organizan la administración de la Junta de Resoluciones. ¿Puedo yo verificarlo? Sí. ¿Cómo asumen en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, por ejemplo? ¿Cómo se asumen los honorarios de la Junta de Resoluciones? Este es interesante para todos, mientras el trabajo es pagado, remunerado, muy bueno, pero también tenemos que hacer pues con cabalidad nuestros trabajos encomendados. Según el artículo 34 de su reglamento interno, este señala que los honorarios de la Junta de Resoluciones y los gastos administrativos deben ser asumidos por las partes en partes iguales. Sí. ¿Qué comprende los honorarios de la Junta de Resoluciones? Para que ustedes tengan el conocimiento y acorde al artículo 35 del reglamento interno, establece que dichos honorarios son determinados en base a las siguientes funciones de la JRD. El honorario que ustedes tienen se está pagando por las reuniones y las visitas al sitio, audiencias, reuniones internas de la Junta de Resoluciones, estudio de documentos entregados por las partes durante los procedimientos, preparación de una decisión, actividades de coordinación y organización de la JRD, otros gastos generales ocasionados por los miembros en su lugar de residencia de la obra. ¿Qué sucede si no se efectúa el pago los honorarios de la Junta de Resoluciones por alguna de las partes? Según este numeral de la 35.7 del artículo 35 del reglamento interno, este indica que en el caso de que una de las partes no cumpla con efectuar el pago, la otra parte podrá subrogarse o efectuar el pago. Y en caso de que se mantenga la falta de pago, la JRD se encuentra en la facultad de disolver sin responsabilidad de esta ni del centro de las resoluciones de disputa. Ojo, por ejemplo, este es un reglamento que estamos viendo del Colegio de Ingenieros de Lima. Todos los reglamentos se parecen, como también puede haber cosas cambiantes de acuerdo a la forma como puede haberlo. Por ejemplo, acá estamos diciendo que va a ser el pago mensual, pero de repente en otros reglamentos dicen de que puede ser de acuerdo a la forma del acuerdo de las partes, por si acaso. ¿Qué comprende los gastos administrativos del centro? Ahora que vamos entrando al detalle de esto. Acorde al artículo 38 de su reglamento interno, establece que los costos administrativos del centro son determinados en base a los servicios prestados según lo estipulado en su tarifario. Asimismo, según el numeral 8 del referido artículo, en caso de unas partes no pague su cuota de la retribución o los gastos administrativos de la obra, podrá subrogarse y abonar el importe íntegro de la retribución y de los gastos administrativos. Hay en algunos centros donde que los pagos los hacen directamente al adjudicador, lo que corresponde a los gastos y honorarios de los adjudicadores y los gastos administrativos directamente al centro. Como también hay a lo que hacen el pago general directamente al centro porque tienen que emitir las facturas, boletas y llevar el control de los pagos y que lo hacen directamente también en el centro. Esta es una tabla de honorario de la Junta de Resoluciones por si acaso del CIP. Por ejemplo, cuando un adjudicador es único, en un rango de una obra de 5.000 millones a 40 millones, tenemos un monto de la obra del 0.60%, ¿verdad? Este 0.60% tiene un balance estratégico de poder hacerlo, con la diferencia base de la cual corresponden los honorarios. Eh, si ustedes pudieran sacar, siempre nos han dicho, ¿cómo sacan ustedes el cálculo de un monto? Tendríamos que verificar en el reglamento cuál es su base de la obra, cuál es la base de la obra. Si una obra es de 30 millones de soles, de 30 millones, con la diferencia tengo que restarlo y la diferencia restada voy a ingresar el 0.6%. Esa es la que se va a cobrar del puro 60, es la que se va a cobrar de manera mensual. Eso va a depender mucho en la cual está especialmente el reglamento del centro. Como por ejemplo, si son tres
tenemos el 0,80, si dependiendo el monto, de 70.000 a 100.000, el costo es el puro 70%. De obras de 100.000 a 150.000, el 0,50%. Y de obras a más, tenemos el 0,45%. Esos son los de la forma de cómo se saca la tabla de honorarios, va a indicar mucho lo que es en lo que es su reglamento. La tabla de honorarios del centro, el 75% más el IGB de los honorarios de un miembro de la Junta de Resolución de Disputa. El 75% que corresponde más el IGB de los honorarios, dependiendo de la obra. ¿Cómo se asumen los honorarios de la Junta de Resoluciones? Según el artículo 36 de su reglamento interno, este señala que los honorarios de la Junta de Disputa y los gastos administrativos deben ser asumidos por las partes iguales. ¿Y de qué manera y cómo efectúan estos pagos? Acorde al artículo 37 de su reglamento interno, establece que los miembros de la Junta de Disputa recibirán honorarios mensuales durante el tiempo que dure su designación, sin perjuicio que se realicen o no actividades. Esto está ya dentro del programa en la cuál va a ser la forma de cancelarlos si son mensuales, a quien corresponde, la que les venía diciendo. Asimismo, las partes pueden acordar pagar a los miembros de la de la Junta de Disputa un honorario mensual base por sus labores de asistencia consultiva o un incremento al honorario base en caso deba emitir una decisión o una recomendación. En caso de la Junta de Resoluciones bajo la Ley de Contrataciones del Estado, se rige únicamente bajo el tarifario del centro. He tenido las posibilidades en las cuales hay adjudicadores que requieren el apoyo de un abogado en consultor para él. Es decir, cuando son árbitros, como son adjudicadores únicos, requieren de todas maneras su asesor para que puedan tener el diligenciamiento correcto en el desarrollo y de ello, ahora, ¿de dónde salen? Digo, ¿de dónde pagan al asesor? Lo pagan